Señor Jesucristo, tu nombre sea exaltado, alabado, loado, engrandecido. Bendito y alabado sea tu santo y divino nombre que nos has reunido nuevamente en esta hora, en este día santo, para poder estudiar la historia profética, los eventos que cumplen las profecías, como tú dirigiste todo esto, Señor Jesucristo, como tu mano se ve ahí en los eventos históricos, tu pueblo siempre guardadito, siempre allí bajo tu control, tu ojo vigilante, y aunque hubo mártires, fue para tu honra y tu gloria, y esos mártires estarán en el reino de los cielos como testigos y serán un grupo especial en tu reino. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial, a tu Padre, a nuestro Padre, al Dios de los cielos, para que por favor nos conceda su Espíritu Santo. Por favor, oh Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos esa porción del Espíritu Santo para poder entender, asimilar, unir puntos importantes en la historia, ver sobre todo tu influencia, tu control, el control que siempre has tenido en toda la historia humana y sobre todo la protección y cuidado de tu pueblo. Muchas gracias, Padre mío. Señor Jesucristo, dirige por favor este estudio, que tú seas el que nos explique, nos impresiones, nos enseñes, nos guíes, por favor. Tómame, pon carbón encendido en mis labios, Señor Jesús, y que podamos juntos disfrutar, mi Salvador, todos disfrutar en torno a ti, Señor bendito. Poder ricamente bendecidos y ser ricamente bendecidos en este santo día. Quedamos en tus manos, Señor, a tu voluntad. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Nos quedamos en la muerte del Papa Urbano II. Y ni aun en su lecho de muerte perdonó. Y él mismo dijo, mi odio es implacable. Ya con eso uno se da cuenta que él es uno de los que se levantará junto a los impíos en la segunda resurrección. Se levantará con su príncipe Satanás. Y este hombre marca un antes y un después en la Iglesia Católica, porque de aquí en adelante los papas que siguen son del mismo carácter, de la misma línea, son soberbios. Ya Gregorio estableció la infabilidad papal, la infabilidad de la Iglesia Católica, y sobre ese supuesto siguen gobernando el resto de papas. Muere Gregorio VII y llega un Víctor III. Este Víctor solo dura 6 meses, así que no tiene mucha incidencia, pero deja claro que sigue las mismas políticas de Gregorio VII. Confirma la excomulgación de el rey Enrique IV. Confirma que no reconoce al Papa Clemente III, el que había puesto Enrique IV. Lo declara hereje, lo declara excomulgado también. Y muere 6 meses después. No dura nada. Después de Víctor III llega Urbano II. Y aquí nos vamos a detener porque este es el rey, el papa que lleva a Europa al mayor conflicto, a la mayor guerra jamás vista en la historia de Europa. Él empieza las cruzadas, pero no es él el que las empieza. Vamos a ver bien cómo es la historia, porque es algo muy, muy curioso lo que pasa acá. Bueno, entonces vamos a ver. Más tarde, ese mismo año, en el 1089, el Papa Urbano II celebró un concilio en Melfi, en el que renovó el decreto de Gregorio contra las investiduras laicas y el matrimonio del clero. A este decreto confirmado de Gregorio contra el matrimonio de los clérigos, Urbano añadió un decreto que autorizaba a los laicos a hacer esclavas a las esposas de los clérigos casados, donde quiera que pudieran encontrarlas. Estos actos de Urbano, a través de sus consejos, fueron un aviso al mundo de que perpetuaría la guerra que Gregorio había comenzado. Es demasiado repetir los detalles de las
de las intrigas, las matanzas y la devastación que acompañaron a esta guerra. La única novedad fue que Urbano y su partido consiguieron que el hijo de Enrique, el príncipe Conrado, se pusiera de su parte y tomara las armas en la guerra de la realeza contra su padre. Y así fue el interés del clero, el de absorber completamente a todos los otros, que los crímenes así contra natura no solo fueron excusados por las pasiones ordinarias de los hombres, sino por aquellas que tienen las más altas pretensiones de santidad cristiana. ¿Qué papa, si prometía ventajas, rechazó alguna vez la alianza de un hijo rebelde? Bueno, número uno, este papa sigue las políticas de Gregorio VII, lo mismo. Entonces, contra el matrimonio de clérigos y la otra política, o más bien añadió esa política el que los laicos, autorizaba a los laicos a ser esclavas a las esposas de los clérigos. Imagínense en eso. Entonces, esposas por ahí de que se descubrieran de clérigos, las hacían esclavas a la fuerza. Semejante crueldad, hermanos, estas cosas. Y esto es un aviso que él iba a perpetuar la guerra que Gregorio había comenzado. Intrigas, matanza, devastación, etcétera, etcétera. Otra cosa que hicieron es que cogieron al príncipe Conrado. Y este príncipe, el niño de 2 años que estuvo ahí con la mamá en brazos mientras su papá Enrique estaba ahí congelándose frío, esperando a que Gregorio VII le abriera la puerta, ese niñito, lastimosamente, es un hijo rebelde y se subleva contra su padre. Desde luego, el Papa toma ocasión de esto y lo incita más a deponer a su propio padre. Entonces, Henry IV sigue en guerra con su hijo ahora, con su hijo Conrado. ¿Ok? Entonces, si le ibas a decir algo. Es que lo que tengo entendido, pues yo digo que si eso ya había empezado a aplicarse ahí, y es ellos a la final, estos reyes no educaban a estos niños, ¿no? Entonces que posiblemente los que educaron a este niño tenía que ver con los primeros principios que después se van a ver más adelante con los jesuitas. Es verdad, estos niños ya les tenían preparado todo. La esposa, como Enrique IV ya tenía su esposa a los 5 años, imagínense, ya le tenían listo su vida, su esposa, todo. Porque los que se mandan son los que están detrás de la nobleza, los que ponen y quitan reyes, ponen y quitan papas, ellos son los que están detrás manejando los hilos, eso es muy cierto. Y este Conrado y o sea, y con tanta guerra y tanta conspiración, desde luego estos niños pues nacen en un ambiente hostil, con tanta sangre alrededor de ellos. Pues bueno, Conrado se subleva contra su padre. Vamos a entrar al tema de las cruzadas, que es el tema donde está esta figura, este papa. Bueno, fue como impulsor de las cruzadas que Urbano II se ganó especialmente la distinción papal. Hemos visto que Gregorio VII diseñó una cruzada. Le correspondió a Urbano II llevarla a cabo, quien fue el más fiel de sus discípulos. Los turcos habían tomado Jerusalén de los sarracenos en 1076. Entre los muchos miles de personas que peregrinaron a Jerusalén, había un ermitaño llamado Pedro, de la provincia de Picardía en Francia. Los turcos no solo habían tomado Jerusalén, sino las dos Cilicias, Siria, Isauria, Licia, Pisidia, Licaonia, Capadocia, Galacia, el uno y el otro, Ponto y Bitinia. Cuando Pedro el ermitaño apeló al patriarca de Jerusalén para saber por qué los emperadores griegos soportaban que los turcos poseyeran el Santo Sepulcro, el patriarca solo pudo asegurarle que era debido a la debilidad de los sucesores de Constantino. Entonces exclamó Pedro: despertaré a las naciones marciales de Europa en vuestra causa. De Jerusalén regresó el peregrino como un fanático consumado, pero como sobresalía en la locura popular de la época, el Papa Urbano II lo recibió como un profeta, aplaudió su glorioso designio, prometió apoyarlo en un concilio general y lo animó a proclamar la liberación de Tierra Santa. Y bueno. Hay un personaje aquí que uno dice,
¿De dónde sale este personaje? No fue Urbano II el que, digamos, hoy dijo un día, vamos a hacer una cruzada. No fue él. No fue un rey, no fue ni siquiera un noble. Un personaje que sale de la nada, del cual los historiadores no tienen ni idea. Es un debate aún. ¿De dónde sale este sujeto? Pedro el Ermitaño. Él es el primer protagonista de las cruzadas. Es muy extraño. Pues también le dicen ermitaños porque es un ermitaño, vive por ahí, no se sabe dónde es, supuestamente sacerdote, pero bueno, un monje. En la historia sale así, de la nada, y él intenta ir a Jerusalén, pero Jerusalén está tomada por los turcos. Esta fecha aquí es importante, 1076, los turcos toman a Jerusalén. Ellos se quedan, ellos son musulmanes. Y ellos, desde luego, van a promover todo lo que sea de Mahoma en Jerusalén. Pero dejan libertad a los cristianos fieles. Ellos no son como los pintan las enciclopedias tampoco. O sea, ¿sí? En las enciclopedias pintan a los musulmanes como los ogros y al clero católico como los héroes. Y eso no es así. Entonces, ellos sí dejaban entrar a Jerusalén y había mucho peregrinaje allá. ¿Okay? Por eso dice acá, muchos miles de personas. Entre esos miles de personas, o sea que sí había mucha gente que iba a Jerusalén, y ellos, los turcos, los dejaban entrar, claro, con controles. Había un ermitaño, ese es el tal Pedro, el ermitaño. ¿Okay? A él le negaron la entrada, ¿sí? Y entonces él apeló al patriarca de Jerusalén. Recuerden que allá está la iglesia ortodoxa oriental, es decir, los católicos antiguos que se quedaron en cierto punto de la apostasía, pero que no avanzaron tanto como Occidente. Entonces el patriarca de Jerusalén viene a ser como un arzobispo de esa iglesia allá en esa tierra, en Tierra Santa. Pedro le pregunta, ¿y por qué esto no se puede entrar? ¿Qué pasó? Y entonces el patriarca le dijo, no, pues ya los emperadores después de Constantino ya no son los mismos, ya son muy débiles. Y entonces Pedro dijo, el ermitaño, despertaré a las naciones marciales de Europa en vuestra causa. Bueno, parecía como un loco, pero esas palabras dieron eco. Regresa ese Pedro el ermitaño y se reúne con el Papa y el Papa lo recibe como un profeta. ¿Okay? Desde luego, ahí está su impulsor de las cruzadas. Aplaudió y lo apoyó. Y dijo, vamos a hacer un concilio. Y está Pedro el Ermitaño. Vamos a hacer un concilio para preparar la primera cruzada y recuperar Jerusalén. Sí, a eso me refería. Yo esta mañana, una de sus intenciones y lo que siempre ha querido Roma es la Tierra Santa, ¿no? Jerusalén. Y esas cruzadas tuvieron también ese objetivo y hoy en día tienen, porque quieren todo Jerusalén, los católicos en este caso. Entonces no era porque los tuvieran los turcos. Pedro el Ermitaño lloró, hizo show, hizo acto teatral ante las personas, ante el Papa. No, es que Jerusalén está muy mal, no nos dejan entrar. Lo que pasa es que los turcos sabían que los católicos eran fregados, entonces ellos no podían dejar entrar así a cualquiera de Europa porque eso representaba un peligro también. Pero ellos dejaban entrar a los locales, habían muchos. Mire, prueba de eso es que ahí habían judíos, habían cristianos no católicos, porque estaba descendencia de los paulinistas por ahí o cualquier otro grupo de estos que hablamos, y estaban los mismos musulmanes y vivían en paz. Entonces no es como lo pinta la Iglesia Católica y los jesuitas, de que es que allá eso estaba terrible y no dejaban pasar, no, porque los mismos historiadores dicen que miles iban allá sin problema.
¿Por qué le negaron la entrada a Pedro? Yo no lo sé. Pero por algo sería, ¿no? Quisiera un aporte, bueno, eso después lo confirmaré más adelante, pero lo que he venido estudiando, eso fue armado, todo eso fue planeado, porque dentro de uno de los objetivos, que era la cruzada, como lo que hemos venido mirando con lo que tú has pasado ahí, hay una guerra entre poderes y prácticamente son dos poderes. Uno de ellos necesitaba enriquecerse e ir por el control. Entonces ellos son los que tienen, lo que hace rato estoy diciendo, tienen un patrón y ese patrón es crear un problema para ellos plantear la solución. Inmediatamente ellos ya tienen la solución, pero con el objetivo de enriquecerse y poder llegar a dominar en ese momento lo que se conocía de Europa totalmente. Interesante, Elcira, muchas gracias. Y concuerda con todas estas cosas, con estos huecos históricos que hay. Porque cuando uno estudia, digamos, meramente lo que dicen los historiadores acerca de la Primera Cruzada, hay muchas cosas que no concuerdan, ¿sí? Como primero este sujeto que sale de la nada, que no se sabe de dónde salió, y proclamando una cruzada, ¿sí? El Papa lo apoya y le sueltan a la gente algo que no es cierto, que Jerusalén está muy mal y que necesitan recuperarla porque el Santo Sepulcro está allá y los sarracenos han invadido todo el imaginario sepulcro del Señor Jesús y bueno, eso le echan una cantidad de propaganda a la gente y la gente se come el cuento. Tommy y hermanos, y para eso ese mismo patrón que Tommy está contando ahí, ese se usa hoy en día. Es la manera en que Estados Unidos ha podido meterse en varios países, pero no Estados Unidos como Estados Unidos, los que están detrás de Estados Unidos, los que gobiernan actualmente este mundo. La nobleza oscura de Estados Unidos, podríamos decir. Bueno, entonces, este Pedro se va, mientras organizan el concilio, se va a predicar este Pedro en su burrito. ¿Por qué anda en un burro? Con los pies descalzos y la cabeza calva, así lo dicen los historiadores. Y a todo el que se cruza por el camino, por las cruces de caminos, por los pueblos, veredas, parroquias, obispados, empieza él una campaña de recoger adeptos o de preparar más bien el camino para que se unan a la causa de recuperar Jerusalén. Entonces, este Pedro el Ermitaño tiene una influencia enorme, hermanos, porque este hizo lo que no pudo hacer ni Gregorio VII. Recuerden que Gregorio VII fue el de la primera idea de las cruzadas, pero no lo pudo hacer por falta de apoyo. Y él llegó a reunir 50.000 guerreros para esa labor, pero nadie más le ayudó. Y montado en un burro, todo el mundo le está poniendo atención. Toda Europa empieza a contagiarse de esta locura, de esta empresa que quieren emprender para disque recuperar Jerusalén. Claro, el mundo está en una ignorancia increíble con respecto a las escrituras, con respecto a todo. Son supersticiosos, se creen todo cuento. Y tiene mucho éxito, este Pedro el Ermitaño. Él va a las plazas, le dan los púlpitos, claro, si tiene ya el permiso del Papa, pues él tiene entrada en todo lado con su burrito y su cabeza calva, como dicen los historiadores, y empieza a levantar la excitación de las masas, empieza a levantar pueblo, empieza a levantar gente dispuesta a morir por recuperar Jerusalén. Y la propaganda que venden es esa. Jerusalén está invadida por infieles, hay que recuperarla. El santo sepulcro del Señor Jesús, y esto es de Dios, y bueno.
impresionante. La gente se contagia, entonces llega el famoso concilio, hacen 2 concilios, uno para el clero y otro, digamos, para allá, para todo de las masas. Y es el segundo, pues ese es donde le dan vía libre y por consentimiento papal se inicia el proyecto de las cruzadas. El concilio de Clermont, Francia. Nótese que no es en Alemania, porque Enrique IV no está de acuerdo. Recuerden, él no está de acuerdo. Y el clero de Alemania es diferente. Entonces, este papa solamente puede estar en Francia con adeptos y apoyo. Entonces, el papa viaja de Roma a Francia con este objetivo. Y sí, señor, que se reúne una gran comitiva entre clérigo, nobleza y de todo lo que está en Europa. ¿Cómo era la condición en aquella época? Para entender un poquito la gente. ¿Cómo era la religiosidad de las personas? ¿Cómo era el manejo del pecado según la iglesia? Pues aquí lo vamos a leer en el libro del historiador Gibbon, que era uno de los historiadores que tenían los pioneros como referencia, del cual hemos leído algunas citas a través del hermano Jones. Vamos a leerlo directamente de Gibbon en su obra de 6 tomos llamada Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, en la página 3004. Los deslices más frecuentes de trato carnal, adulterio, perjurio, sacrilegio y aún delitos de robo y matanza se penitenciaban, según las circunstancias, desde por 40 días hasta por 7 años. Y en aquella temporada de liviandad y anarquía, un mediano pecador podía cargar con la deuda de 3 siglos. Se conmutaba o dispensaba aquella insolvencia. El precio de un año en penitencia era de 26 sueldos de plata, esto es unos 20 duros, 1.320 gramos de plata para los ricos y 3 sueldos o unos 40 reales, 132 gramos para el menesteroso. Los que no tenían dinero para ganar sus penitencias las podían pagar con el cuerpo, por lo cual los monjes acogieron la práctica de los azotes. Un año en penitencia se compraba por 3.000 azotes. Uf. El famoso Santo Domingo el Coracero atestigua que en 6 días cumplía con un siglo entero de penitencias, en una tarea de 300.000 azotes. Siguieron su ejemplo varios penitentes de ambos sexos, y en el siglo XI fueron ya corrientes aquellas compensaciones del bolsillo y de las carnes. Dios mío. Esto era un comercio y era normal. Después, para entender cómo pensaba alguien del siglo XI en cuanto al pecado. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, robé algo, entonces mi penitencia me la asignaban el clero católico y yo iba y me confesaba y el sacerdote me decía, bueno, por un robo son 1 año de penitencia, 1 año para pagar ese pecado. ¿Cómo era la penitencia? Pues con plata, ¿sí? Entonces, 1 año de penitencia, mire, eran 1.320 gramos de plata si yo era de la nobleza, o 132 gramos de plata si era del pueblo normal. Los que no podían pagar, entonces, podían hacerlo con azotes. Imagínense en eso. Entonces yo decía, no, quiero pagar con azotes. Me asignaban 3.000 azotes. Entonces salía con mi espalda magullada. Supuestamente había pagado mi pecado. ¿A qué nivel había llegado la ignorancia, hermanos? Tan impresionante. Llegaba un monje entonces con un látigo, me daba rejo por la espalda. 3.000. Desde luego, habían varios para que le rindiera. Entonces, una práctica en el siglo XI, esto era normal, corriente, pagar los pecados y todo. Pecado, ya sea adulterio, perjurio, sacrilegio, robo, matanza, lo que sea, se podía pagar o tenía penitencia. Así pensaban ellos. Entonces, esto va a tener mucho que ver con el discurso que va a dar Urbano II, porque
Él les va a dar una recompensa, desde luego, a los que vayan a la cruzada. Entonces, pues va a ser muy atractivo, ¿sí? Para el populacho, por así decirlo, como lo dicen los historiadores. Sí, queridos hermanos, Jerusalén, la ciudad de Dios, esa herencia de Cristo que nos ha legado el Salvador, esa tierra venerada en la que se han cumplido todos los misterios divinos, ha estado durante varios siglos en las manos acrílicas de los sarracenos y los turcos, que triunfan sobre Dios mismo. ¿Quién puede contar las horribles profanaciones que cometen en estos santos lugares? Han derribado los altares, han roto las cruces, han destruido las iglesias, y si en su furia han perdonado la iglesia de San Sepulcro, ha sido solo por un sentimiento de avaricia, pues han especulado con la devoción de los fieles que van de todas partes del mundo a la tumba divina. Exigen un rescate a los peregrinos para permitirles penetrar en los lugares santos, luego los despojan cuando les permiten marcharse e incluso los atacan cuando recuperan sus naves para apoderarse de sus personas y reducirlos a la más dura esclavitud. Pero no dice que muchos van allá a tratar de robar y a tratar de matar musulmanes, eso sí no lo dice. Este es el discurso de Urbano II a todo el pueblo. Okay. Allá en Clermont, Francia, se reúne una multitud impresionante. Él sale a la calle y empieza a hablarles todas estas cosas a toda esta gente y él continúa su discurso. ¿Hasta cuándo dejaréis a los musulmanes dueños de Oriente? Salid de vuestro letargo que ha destruido nuestra santa religión. Uno solo de nuestros ejércitos podría triunfar fácilmente sobre el infiel, pero nuestras disputas y guerras intestinas nos diezman constantemente y añaden fuerza a nuestros enemigos. ¿Qué grandes cosas podríamos realizar si los príncipes de Occidente no se vieran obligados a mantener sus tropas a su alrededor para defenderse de los ataques de sus vecinos? Y si el Espíritu de Dios uniera nuestros esfuerzos en tan hermosa empresa. Porque recordamos que fueron vuestros antepasados, los francos, los que mostraron un celo tan grande por la religión, y porque esperamos que respondáis a la voz de Dios y atraigáis a toda Europa tras vuestros pasos. Ya bajo la dirección de Carlos Martel y de Carlomagno, ha exterminado ejércitos de infieles más numerosos que las arenas del mar. Ahora vuestras legiones serán aún más terribles, vuestras victorias brillantes, porque combatiréis bajo el estandarte del Dios de los ejércitos, que os envía a conquistar la herencia de su Hijo y que os ordena expulsar a los infieles del santo sepulcro. Recuerda lo que han hecho sus antepasados, Carlos Martel, Carlomagno, sus héroes, ¿no? Siempre son discursos muy patriotas, muy nacionalistas, los que usan estas personas. Cuando uno analiza este discurso con el de Hitler, es muy similar, apela siempre a lo mismo, ¿no? Apela siempre a lo mismo. Y la gente empieza a elevarse, a excitarse, mejor dicho, a decir, sí, vamos a hacerlo. Y bueno. Seguid intrépidos, francos, al jefe que os llama al socorro de la religión, al socorro de vuestros hermanos de Oriente, al socorro del mismo Cristo. Ved a ese divino Salvador que salió victorioso del mundo, de la muerte y del infierno. Ahora es esclavo de los sarracenos. Os presenta su cruz, os la da como el emblema sagrado bajo el cual habéis de vencer a sus enemigos y adquirir la gloria eterna. No olvides que Dios por mi boca te promete la victoria y te entrega el rico botín de los infieles. Aquellos que derramen su sangre en esta guerra sagrada recibirán la inefable corona del martirio, sin embargo, sin miedo a la muerte. Aquí el Papa fue interrumpido por el grito, Dios lo vol, Dios lo vol. Dios lo quiere, como si fuera una sola voz de miles de personas de la excitada multitud. Imagínense en eso. Lo interrumpen. Y dice, no olvides que Dios por mi boca, imagínense, te promete la victoria y te entrega el rico botín de los infieles. Aquí es cuando él ejerce su labor de supuesto vicario o representante de Dios en la tierra, hombre, y cumple la profecía del
anticristo de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, Dios le volvió, entonces la multitud empieza a gritar, sí, vamos, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Entonces ya los tiene calienticos y aquí les pone su recompensa. El Papa proclamó una indulgencia plenaria para aquellos que se alistaran bajo el estandarte de la cruz. Sí, ya me acuerdo de eso. La absolución de todos sus pecados y un recibo completo de todo lo que se debiera a la penitencia canónica, como si fuera un banco, ¿no? Que ya está libre de sus deudas. Reseteo, sí, ay, Señor Santo. Cuando el concilio se levantó, Urbano ordenó solemnemente a los obispos que hicieran predicar la cruzada al clero en todas sus diócesis. La fría filosofía de los tiempos modernos es incapaz de sentir la impresión que se produjo en un mundo pecador y fanático. A la voz de su pastor, el ladrón, el incendiario, el homicida, se levantaron por millares para redimir sus almas, repitiendo sobre los infieles los mismos hechos que habían ejercido contra sus hermanos cristianos. Y los términos de la expiación fueron adoptados con avidez por los delincuentes de todo rango y denominación. Ninguno era puro, ninguno estaba exento de la culpa y la pena del pecado. Y aquellos que eran los menos susceptibles a la justicia de Dios y de la Iglesia eran los que tenían más derecho a la recompensa temporal y eterna de su piadoso valor. Si caían, el espíritu del clero latino no dudaba en adornar su tumba con la corona del martirio, y si sobrevivían, podían esperar sin impaciencia el retraso y el aumento de su recompensa celestial. Es increíble cómo había tanta ignorancia y cómo la gente llegaba a pensar que así era que quedaban libres. Recuerdo yo, claro, a uno le parece demasiado exagerada esta ignorancia porque uno nunca, digamos que uno lee esto y esas cartas que enviaban los papas, pues no se las cree, ¿no? Y dice uno, ¿cómo pudieron caer en eso? Es que es demasiado. No, pues para ellos no. Y yo me ponía a meditar para uno mismo. Yo llegué a creer una vez que cada 3 meses si yo tomaba la Santa Cena, ese día estaba limpia de todos mis pecados, de los que le pidiera al Señor perdón y todo quedaba limpia, era borrón y cuenta nueva. Y es que no es así. O sea, las cosas con el Señor no son así y realmente el pueblo cae en eso porque cree, o sea, como pone sus ojos no en Jesús, sino en un líder, cualquier barra basada que le diga al líder, eso lo cree. Increíble. Todavía caemos. Yo pienso que hoy estamos viviendo en la misma ignorancia de otra manera contada. Lo mismo pienso yo, sí señora. Es lo mismo. Nos echan un cuento, mire. La inoculación, todos van allá como ovejitas sin pensar. Ay, ahora sí llegó la normalidad. ¿No es lo mismo? Ahora sí nos van a curar. El mismo modus operandi. La misma historia con diferentes actores. Actores, diferentes protagonistas, es verdad. Claro, entonces ya entendemos qué es esto de un recibo completo de todo lo que se debiera en penitencia canónica. Por eso leímos anteriormente qué era esto, ¿sí? Todo el mundo tenía recibos. Ay, ¿cuánto debe usted? No, yo debo como 10 años, ¿no? Debo un siglo de penitencias. Debo no sé cuánto, o sea, imagínese eso. Entonces, esta era la oportunidad. Yo me atrevo a decir, pero probable no sea así, se me viene a la mente cómo se maneja hoy en día los países, ¿no? Entonces yo me imagino que con una cartica y con palabritas, el Papa los pone a su servicio y si no les pagan o si no están con él, o sea, la deuda y yo creo que eso se maneja, yo creo que eso se sigue manejando así, con indulgencias y si no estás aliado con el Papa, eso debe ser, o sea, debe ser lo mismo, debe ser tal cual. La ley que se supone, todavía no sé si pasó aquí en Colombia y en el Senado, se supone que yo lo llamo como un grado de indulgencia, el que de los que se inoculen tendrán un 10% de rebaja en la matrícula del hijo, en la universidad, una cantidad de prebendas. Por eso le digo que es exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran los más contentos aquí? Como dice acá,
a la voz de su pastor, el ladrón, el incendiario y el homicida, pues eran los más interesados en esto. Ahí tiene un ejército lleno de gente bien mala para hacer la famosa cruzada. Desde luego, la gente queda feliz. Este cuadro, esta pintura expresa el éxtasis de todos después de que el Papa termina su discurso, se siente y todos están felices, una excitación total. Y esto se contagia a toda Europa. Bien, vamos a ver cómo se desarrollan todas estas cruzadas. Quisiera dar un aporte Señora, por favor. que dice, me ha llamado la atención de estos historiadores que he venido escuchando y que el Señor me deja escuchar, e investigadores sobre la historia que no nos han contado. Ellos mismos se sorprenden. Dice, ¿cómo es posible que el mismo proceder de la antigüedad lo están haciendo una y otra vez y seguimos cayendo? Decía, no cambian, es el mismo patrón y todo se ha repetido, pero ellos quedan tan sorprendidos y dice, puede ser que ahora sí despertemos. Y uno se pone a mirar, pues eso es bíblico, no hay nada nuevo bajo el sol. El mismo proceder, Satanás nos tiene tan estudiados. Quizás en diferentes épocas, como en esta época, nos ha hecho creer que somos los más avanzados, la ciencia avanzada, somos los más inteligentes, y mientras tanto seguimos, y muchos otros entretenimientos, pero mientras tanto el proceder es exactamente el mismo, y estos todos coinciden, me ha llamado la atención. Dice, no sé, ellos dicen, yo sé, ellos coinciden también, yo sé que por encima de esta élite hay una fuerza mayor diabólica, demoníaca, que es el que los maneja. Pero lo curioso del asunto es que no inventa nada nuevo. Es lo mismo en cada época, en cada etapa de la historia del hombre. Así es. Oiga, esto, hermanos, ahorita que ustedes los escucho, pues de verdad cómo opera, ¿no? Se me vino a la mente esos kamikaze que hay ahora, esos de dónde es que son los musulmanes o, bueno, los de la Alá, que sí, que se ponen esa cantidad de explosivos en el cuerpo y acaban con cantidad de gente y todo es el honor a Alá y ya son salvos por eso, por acabar con los enemigos de Alá, los enemigos de ellos. Entonces, fíjense que, como están diciendo ustedes, eso continúa y el enemigo está ahí. Siempre él, a través de todos los tiempos y las épocas, sigue por las mismas. Ellos también acaban mucha gente y se acaban y no les interesa perder la vida, ¿sí o no? Sí, señora, comprendo lo que quiere decir. Solo una pequeña aclaración es que, pues eso de que una persona entra con bombas y explosivos, realmente es algo que nos han vendido, pero no es así. Esa gente es víctima de programación MK Ultra y es otra cosa. Sí, de hecho, desde las Torres Gemelas se empezó a decir eso y a crear en la conciencia de las personas que fueron 2 pilotos de aviones y se iban con más porque a ellos no les importaba acabar con su vida, era su misión. Y yo me acuerdo que desde ese entonces en los colegios en todo lado eran con eso, que ellos no les importaba, que para eso los criaban con ese concepto de que no importa si tienes que morir, pero cumpliste con tu misión. Y eso probablemente no es verdad porque sabemos que probablemente esa historia de las Torres Gemelas no es como nos las contaron. Inclusive estos historiadores dicen, ya que tú me estás tocando el tema de MK Ultra, que esto se tocó inclusive acá desde la Edad Media para poder lograr muchos de los objetivos. Ellos empezaron acá, lo que pasa es que eso no se nombra. Por eso cuando acá Tommy hablaba del hijo que había traicionado al papá, casi siempre se dedicaban estas familias. Lo que pasa es que ya se consolidan con los jesuitas, a empezar a manipular la mente de estos niños.
empezar a adoctrinarlos y empezar a trabajar con ellos. Sí. Sí, y uno explica esas cosas, ¿no? Muy curioso es, por ejemplo, ese Pedro el Ermitaño, probablemente lo preparan también para eso, excitar las masas y todo eso. Un aspecto acá del discurso de Urbano, también que es muy común, y es el nacionalismo. ¿Qué grandes cosas podríamos realizar si los príncipes de Occidente no se vieran obligados a mantener sus tropas a su alrededor para defenderse de los ataques de sus vecinos? Es decir, si estuviéramos unidos, si el Espíritu de Dios uniera nuestros esfuerzos. Pues imagínense, le estaban hablando de unión, de que ya no vamos a atacarnos unos a los otros. Una nueva Europa, ¿sí? Una nueva fase del mundo. Definitivamente esto está maquinado por algo más profundo detrás. Y que contextualicemos un poco referente a este Pedro el Ermitaño. En ese entonces no es como este tiempo que hay internet, las redes sociales, ¿sí? Y ahí es donde se divulgan las noticias, falsas noticias, todo eso. Pero él estaba haciendo un trabajo muy similar, donde su aspecto era muy similar a la gente del común. Y eso producía empatía, producía como el querer, oiga, sí, o sea, todos empiezan a manejar las emociones, sentimientos, pensamientos. Eso estaba manejado no al azar. Sí, no fue al azar. A la multitud ignorante y supersticiosa de todas partes, tanto a los grandes como a los pequeños, se les enseñó a creer cada maravilla de tierras que fluyen leche y miel, de minas y tesoros, de oro y diamantes, de palacios de mármol y jaspe, y de arboledas odoríferas de canela e incienso. En este paraíso terrenal, cada guerrero dependía de su espada para labrarse un establecimiento abundante y honorable, que solo medía en la medida de sus deseos. Sus vasallos y soldados confiaban su fortuna a Dios y a su Señor. El botín de un emir turco podía enriquecer al más mezquino seguidor del campamento. Y el sabor de los vinos, la belleza de las mujeres griegas, eran tentaciones más adaptadas a la naturaleza que a la profesión de los campeones de la cruz. El amor a la libertad era una poderosa incitación para las multitudes oprimidas por la tiranía feudal o eclesiástica. Bajo este santo signo, los campesinos y los burgueses apegados a la servidumbre de la gleba podían escapar de un señor altivo y trasplantarse ellos y sus familias a una tierra de libertad. El monje podría liberarse de la disciplina de su convento. El deudor podría suspender la acumulación de usura y la persecución de sus acreedores. Y los forajidos y malhechores de todas las castas podrían seguir desafiando las leyes y eludiendo el castigo de sus crímenes. El amor a la libertad. Con esto juega el enemigo y tiene éxito una y otra vez. Porque siempre hay hombres y mujeres muy oprimidos, ¿no? Y siempre son unos pocos los que tienen el dinero, los tesoros, las prebendas. Y acá pues les pintan que Tierra Santa es la tierra que fluye leche y miel, o sea, y se lo creyeron. Que Tierra Santa era una mina de tesoros, diamantes, palacios de mármol, de jaspe, mejor dicho, era el Edén. Y que al conquistar a los turcos, pues se podían enriquecer muchísimo. Acá dice que el botín de un emir turco podía enriquecer al más mezquino. Claro, se nos arregló la vida, decían todos ellos. No, esto es buenísimo. Y acá como dice, el monje podía liberarse de la disciplina de su convento, es que no había más. Un monje no era feliz, era el ser más desdichado de la tierra. El deudor, uy, ahora sí va a pagar todito y me va a enriquecer. Los forajidos y malhechores podrían seguir desafiando las leyes y eludiendo el castigo de sus crímenes. O sea, había beneficios desde todos los aspectos, se veía algo muy,
Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. ¿Qué pasó entonces? El Papa decreta cruzada para hacerse el siguiente año en agosto para empezarla. Están ahorita en noviembre del 95. La idea es empezar en agosto del 96. Desde luego es una empresa muy grande y se necesita planear las cosas, conseguir recursos, bueno, toda la planeación. Este Papa no es tonto, no salen a la loca, pues. Entonces se dan casi un año para preparar todo esto. ¿Qué sucede con Pedro el Ermitaño? Vamos a leer. Al concilio de Clermont había asignado el 15 de agosto de 1096 como fecha de partida de la cruzada, pero el entusiasmo era tan grande que una gran turba estaba preparada para partir en marzo, unos 100.000 en 3 bandas, dirigidas respectivamente por Pedro el Ermitaño, un tal Walter, llamado el Despreciable, con causa, y un monje llamado Godescal. A esto le siguió, ya en el mes de mayo, una horda de 200.000, apropiadamente dirigida por un ganso y una cabra. Estas huestes estaban compuestas por los desechos más estúpidos y salvajes del pueblo, que mezclaban con su devoción una licencia brutal de rapiña, prostitución y embriaguez, y que eran tan absolutamente ignorantes que a la vista de la primera ciudad o castillo más allá de los límites de su conocimiento, estaban listos para preguntar si eso no era la Jerusalén, el término y el objeto de sus trabajos. Bueno, este Pedro el Ermitaño se va primero. Él no espera agosto. Dice, no, esto ya toca hacerlo ya. Walter el Despreciable. Otro tipo que una reputación terrible. Y un monje llamado Godescal. Cada uno coge 100.000, un total de 300.000. No sé por qué dice acá un ganso y una cabra, que es algo figurado. No, la verdad no comprendí muy bien, no logré saber cuál fue la intención ahí de esto. Pero este es lo que se llama la cruzada de los pobres. Esta no es la oficial. Como dice acá que el entusiasmo era tan grande, este Pedro el Ermitaño junto a otros dos y los tres hicieron 3 ejércitos para irse de 300.000 hombres. Entonces, esto es lo que se conoce como la cruzada de los pobres. El Papa no dijo nada. Y eso es otra cosa extraña. Y de acá sale la gente más salvaje, ignorante, prostitutas, ladrones, tipos borrachos. Bueno, lo peor de la sociedad sale en esta cruzada. Aquí no salen ni nobleza, ni guerreros conocidos, no sale nada de esa gente. Aquí sale lo peor de la sociedad. Tan ignorantes eran que no sabían dónde quedaba Jerusalén. Pues cuando veían un castillo dicen, ay, ahí es Jerusalén. No, todavía no. Ellos no sabían que Jerusalén queda a 2.000 millas de distancia. Bien lejos. Y a esa época no eran avión, ni en carro, ni no, era caballo, a pie. Y sale este Pedro el Ermitaño con esos 300.000 junto con los 2 líderes adicionales. Sale con gente de lo peor de la sociedad, como dice acá. Yo no sé si esto fue premeditado. No sé cuál era el objetivo, pero aquí se deja ver en la siguiente lectura a dónde va esto. Entonces la idea era ir a Jerusalén a rescatarla de los musulmanes. Ese es el objetivo. ¿Listo? Pero pasa algo también extraño, miren. Pasa algo aquí. O bueno, no tan extraño. Desde el primer paso en su marcha, su celo cruzado se derramó en una masacre general de los judíos a lo largo de su ruta. En Verdún, Treves, Mens, Spears, Worms, muchos miles de ese desdichado pueblo fueron saqueados y masacrados. No habían sentido un golpe más sangriento desde la persecución de Adriano. Esto continuó por todo el Danubio. Sin embargo, la aflicción que sufrió el pueblo en general a lo largo de la ruta de los cruzados solo fue menos terrible que la que sufrieron los judíos, porque la inmensa multitud tenía que tener provisiones, no llevaban ninguna, y forzosamente debían vivir de la gente de los países
por los que pasaban. Si la gente dudaba, se les quitaba lo que querían por la fuerza. Si se negaban, se exponían al asesinato. Tan terrible fue esta invasión de los cruzados que el prefecto de Bulgaria y el rey de Hungría se vieron obligados a reunir sus ejércitos para defender sus países y pueblos. Bueno. Acá se deja ver algo muy, muy curioso. Número 1. Se supone que era ir a Jerusalén a recuperarla de los musulmanes. Pero lo que hacen es derramar la sangre de los judíos a lo largo de toda su ruta. Esta era la intención real. ¿Ok? Esta era la intención real. Por donde van pasando, van dejando millares en el piso tirados de judíos. Francia, en Alemania. Enrique IV siempre protegió a los judíos y nunca permitió que los tocaran. Desgraciadamente llegaron a Worms y ahí mataron a varios. Enrique IV estaba en Italia, él no estaba ahí. E hizo lo que pudo para guardarlos cuando se enteró de semejante cosa. Porque se supone que no era contra los judíos, era contra los musulmanes. Ellos iban saqueando todo lo que encontraban porque, recordemos, lo peor de la sociedad es lo que va ahí. Y donde pasaban en cualquier aldea o pueblo, lo dejaban en la calle a la gente. Pasaban destruyendo, pasaban, mejor dicho, cogiendo provisiones porque no tenían provisiones. Desde luego, desde Francia hasta Jerusalén, pues hay mucha tierra, ¿no? Tanto fue tan terrible estos cruzados que cuando ya estaban cerca de Bulgaria y Hungría, que eran enemigos, los dioses se unieron. Dijeron, no, guardemos, si no esta gente nos acaba. Y los cruzados no pudieron cruzar a Bulgaria y Hungría. Ellos siguieron ahí, creo que por la costa. Bueno, Gibbon ahí explica toda su trayectoria con pelos y señales. Y dejan todo lo que ellos hacen es matar judíos. Yo creo que estos eran los judíos reales. Estos eran los judíos reales. Y su objetivo es acabarlos. Eso es lo único que hacen. Ya llegan a Oriente, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y si tú te pones a pensar, realmente más una amenaza para ellos, como la verdad, que los musulmanes. O sea, el hecho de que su objetivo sea el acabar con los judíos es porque realmente hay más amenaza en judíos que en musulmanes en cuanto a la palabra del Señor. Pero ahí hay algo detrás que a ellos no les... o sea, Pedro el ermitaño va es porque detrás alguien lo está respaldando. ¿Por qué él se va en marzo siendo que era en agosto cuando el Papa decretó que era? Ahí es una cosa bien rara. Había gente detrás Y que esa gente con un no objetivo era diferente. bien. Y cogen a lo peor de la sociedad. No se une ningún tipo de alto rango, por así decirlo, ni de la nobleza, ni nada. No era la gente más baja. Ahí lo leímos. Borrachos, asesinos, ladrones, prostitutas. Y se Hermano fueron Tony. 300,000. Sí, señor. Es lo que hacen ahora. Exacto, iba a decirle que esto de países sin fronteras y la gente que viene a otro país, uno se da cuenta aquí en Colombia que no es la gente estudiada, la gran mayoría. Quienes llegan a hacer todo el desorden, bueno, habrá sus excepciones, ¿cierto? Y eso no solo aquí en Colombia, mire cómo es el éxodo de muchos en Europa, en Asia, en toda parte. Yo creo que estamos como por la misma situación. Y sigue ahí entre gente a un país con niños y lo más tremendo es que comienzan a averiguar y esos padres que entran con esos niños, mejor dicho, no son los padres de esos niños. Y Sí, pues señor. los he escuchado a ustedes, ¿no? En los programas que ustedes han hecho y estamos por las mismas. Hay un éxodo como igualito a ese, pero por debajo de cuerda, pues lleva también sus fines, ¿no? Como se ve. Señora. O como Tengo los una pregunta. migrantes. Sí, señora. Tengo una pregunta. Ahí cuando leemos que mató a muchos judíos, esos judíos explícitamente en qué zonas se encontraban y si ya estaban organizados como pueblo, como nación o qué. No, eran comunidades.
Por eso dice acá a lo largo de su Deberían ser ruta. comunidades robustas, ¿no? Estaban esparcidos. Aquí están las ciudades en donde ellos principalmente masacraron. Verdún, Treves, Mens, Spires y Worms. Estas son de entre Francia y Alemania del día de hoy, que todavía existen en las ciudades. Estos Pero son. es curioso que, bueno, no sé, pero ellos, a pesar de todo, tienen una bendición a donde llegan, el Señor los bendice, así sean como grupos pequeños, ¿no? O sea, y es como que cuando los ven que están surgiendo, como que algo pasa y los quieren de una vez como aniquilar. Sí, ellos eran prestamistas de a pie, Elcira. Prestamistas vivían de eso y de comercio. Sí, sí. Y se organizaban, como tú dices, grupos pequeños. Esa era la Pero forma. estaban creciendo y resulta que lo que sucede, y tengo entendido lo que yo he leído, pues he estudiado, es a ellos no se les dejaba avanzar más allá. Eso la tenían clara. Cuando ellos les llegar a, o sea, dice este historiador que los dejaba avanzar hasta cierto punto, como tú dices, prestamista, sí eran prestamistas, pero ellos no podían llegar a influir ni a influenciar dentro del lugar donde ellos se encontraban. Cuando ya se veían que iban como avanzando mucho, los trataban de dispersar. O asesinar, como en este caso. Sí, sí, pero ahí muchos alcanzaron quizás a huir, pues por la misericordia del Señor, y ahí uno se da cuenta también que vea que hay algo que leer acá. Está la persecución al pueblo fiel del Señor, y sin embargo durante todo ese tiempo, hasta el sol de hoy, también han sido perseguidos nuestros hermanos los judíos. Sí, los historiadores dicen que aquí empieza esa derrama de sangre de los judíos. De acá hasta la Segunda Guerra Mundial, esto es una constante, dicen ellos. Entonces se podría decir que en parte es por eso, pero tengo una segunda pregunta. Como ellos van y van hasta allá, hasta los turcos, ahí no tendría que ver como una retaliación, digamos, del papado porque el Islam se salió de las manos de ellos. ¿Tú qué dices? Como dice la escritura, la quinta trompeta, los musulmanes fueron el freno del papá. Siempre atacaron al clero católico. Desde que crecieron ellos, se enfocaron al clero católico como langostas, dice la quinta trompeta. Entonces sería la respuesta, pues que tengo, ¿no? Bíblica. Quinta trompeta. Pero aparte de eso, para que la gente pueda entender, un momento pudimos hablar, me acuerdo tanto en el grupo que hablábamos sobre la creación de este Islam y todo este asunto de Mahoma y todo esto se les salió de las manos. Sí, no sé, probablemente. Porque la cogieron contra los turcos. Recordemos que los turcos son los que llegan y capturan Jerusalén, pero antes de los turcos ya lo tenían otro grupo de musulmanes, los sarracenos. Entonces, hace ya muchos siglos que Jerusalén está en manos de los musulmanes, de los mahometanos. Por eso, y yo digo, ese es el instrumento que Dios ha dejado para frenarlos, pero es como que ellos se inventaron esta teoría del Islam, esta religión, y les salió mal. Y ellos han tratado de irse contra ellos, pero Dios los usa para resistirlos. Si no, gravísimo. Sí. Bueno, este derrame de sangre, esta persecución, dice acá, que no había pasado desde los tiempos de Adriano. Estamos hablando del 130 y algo. ¿De acuerdo? Adriano el emperador. O sea, fue muy grave esto. Una persecución muy dura, una matanza muy dura de judíos que ocurre aquí. Cuando los cruzados llegaron a Constantinopla, el emperador de Oriente esperaba salvarse de la destrucción segura que sabía que le sobrevendría por parte de los turcos.
tan pronto como entraran en Asia. Pero pronto demostraron ser tan destructivos que, por la seguridad de su país, su ciudad y su pueblo, se alegró de ayudarles a cruzar el Bósforo. Esto sin duda agradó a los cruzados, ya que les pondría al alcance de los odiados objetos de su celo cruzado, a los que esperaban barrer con prontitud, como paja ante el torbellino, y llegar rápidamente a Jerusalén y al Santo Sepulcro. Se encontraban a salvo en el suelo de Asia, en dos batallas que para los turcos apenas fueron más que escaramuzas. Toda la multitud fue bloqueada. Una pirámide de huesos informó a sus compañeros del lugar de su derrota. De los primeros cruzados, 300.000 ya habían perecido, antes de que una sola ciudad fuera a ser rescatada de los infieles, antes de que sus hermanos más graves y nobles hubieran completado los preparativos de su empresa. Nunca, tal vez, hubo expediciones tan absoluta e irremediablemente desastrosas, tan salvajemente prodigias en vidas humanas, como la pródigas, perdón, en vidas humanas, como la cruzada popular que partió por primera vez bajo Pedro el Ermitaño. Todos se mueren. El emperador de Oriente ya sabía que esa multitud no iba a prosperar, que él conoce muy bien a los turcos. Él combate a los turcos. Miremos aquí el mapa. Ellos llegan acá a la zona del Imperio Bizantino. El Bósforo es este pequeño canal que hay acá en Constantinopla, que sale del Mar Negro. Acá hay un canal que se llama el Bósforo. El emperador bizantino les dice: por favor, crucen, miren, aquí les tenemos comidita, bla, 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 pero váyanse rápido. Él sabía que ahí estaba gente peligrosa. Y así fue. Él los ayuda a cruzar el Bósforo y chao, 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 chaolín. Cuando llegan acá a territorio del califato, los acaban. Como dice ahí, eso fue facilito. Esta gente no era guerrera ni nada de eso. Venían con machete nomás. Claro, cogen los turcos, cogen y los acaban. Una pirámide de huesos, 300.000 muertos ahí. Pero creo que el Pedro el Ermitaño queda vivo. Ese no muere. Iban en plan limpieza. Yo sí creo. Además, cumplieron su objetivo de eliminar a los judíos. Ese era el objetivo. Ajá. Realmente era eso. Acá, el mismo emperador de Oriente sabía que ese ejército no tenía nada que hacer contra los turcos. Y ya. Chaito, se acabó el asunto. Y de paso limpiaron las ciudades. Y de paso quitaron todo ese problema a esta gente. Imagínense. Ay, señor. Terrible. Hoy en día hacen esas cosas así también. Si realmente, por ejemplo, me acordaba yo, hicieron lo de las Torres Gemelas, pero ¿cuál era el objetivo realmente y por qué crearon después esas guerras? Porque el objetivo era ir allá a crear guerra y después eso detrás de qué objetivo va. Claro, Sí, siguen trabajando igual. lo mismo. ¿Cómo así Bueno, la limpiaron de qué? No, no entendí. pues de prostitutas, ladrones y matones. Todos los que estaban en esa cruzada no era gente de otra clase, sino esos, lo bajo de la sociedad. Esos son los que se unieron a Pedro el Ermitaño, porque se fueron antes, También la recordemos. limpieza de las ciudades. Piezas sociales, sí. Hay grupos que cogen y de noche matan a travestis, prostitutas, borrachos, ladrones, así. Hay grupos de limpieza. En Eso existe. Bogotá existe eso y toques de queda incluso en muchos To- barrios y to- pueblos se habla de eso. Todos los países del mundo tienen, todos. Grupos de limpieza se llama eso. Es como que Tommy, ellos mismos los producen, ¿sí? Dejan que eso llegue porque ellos ocasionan la pobreza, el vicio, y luego ya cuando se ven que va llegando un problema ya para la sociedad misma, la seguridad, ellos mismos ya hacen su limpieza. Y la despoblación, porque eso lo tienen claro ellos. Sí. yo hago una pregunta, o sea que ese Pedro que dirigía también lo mataron ahí. No, Él iba ese no lo matan. ¿No? Ese, probablemente él sabía cuál era el real plan de eso. Ese fue su papel. Él Ellos desde siempre lo saben. siempre lo sabe. Desde este punto, este Pedro el Ermitaño desaparece de la historia. No se vuelve a saber más. Ya cumplió su papel, chao.
Así hacen hoy en día. Ahora sí llega la verdadera cruzada, mire, imagínense si esta fue terrible, ahora llega la verdadera. A continuación llegó el mes de agosto, la época señalada por el Papa para la salida regular de la cruzada. Y el número de los que llegaron a Constantinopla fue tan grande que un testigo ocular, un historiador, pensó que Europa se había desprendido de sus cimientos para abastecer a tales multitudes. Se calcula que unos 6 millones partieron, pero muchos se dieron marcha atrás pronto. Muchos perecieron en el camino. Estaban encabezados por los primeros príncipes y los más hábiles guerreros de Europa, y realizaron una exitosa marcha a través de Asia Menor, Siria y Palestina. Asediaron y capturaron Niza y Antioquía desde mayo de 1097 hasta el 3 de junio de 1098. Un año. El 7 de junio de 1099 comenzaron el asedio de Jerusalén y la capturaron el 15 de julio, un viernes a las 3 de la tarde, día y hora de la Pasión. Godofredo de Bouillon se alzó victorioso sobre las murallas de Jerusalén. Su ejemplo fue seguido por todas partes por la emulación del valor, y unos 460 años después de la conquista de Umar, la ciudad santa fue rescatada del yugo maometano. Esta es la verdad. Mire, 6 millones comenzaron. Pero claro, muchos de esos eran por pura emoción, pero cuando vieron que la cosa era tan sangrienta se desanimaron y se devolvieron. Eso no era tan fácil, como decía el Papa, que no, un solo ejército puede conquistar la tierra. Un solo ejército. 6 millones partieron, yo no me acuerdo cuántos llegan allá, se me olvidó la cifra, pero llegan muy poquitos. Eso fue terrible, les dieron durísimo, aún así tuvieron éxito en lo que se propusieron. Miren todo lo que dura. Ellos salen en agosto del 96 y capturan a Jerusalén el 7 de julio, el 15 de julio del 99. Casi 3 años, ¿no? Perdón, ¿sale el 96 o 97? ¿Dónde? 96, mes de agosto, fue el concilio de Clermont que declaró acá, voy a ponerlo acá, 097, ahí salen. 97, sí, 97, no, 96, perdón, sí. 95, noviembre, fue el concilio de Clermont. Casi un año después, agosto, es que se declara la salida oficial. Este Pedro el Ermitaño había salido en marzo, ¿ok? Marzo. Listo. Y llegaron en el 99. Llegaron el 7 de julio del 99. Comenzaron el asedio y el 15 de julio, apenas casi una semana, lo completaron. Como dice ahí, un viernes a las 3 de la tarde, ¿no? El líder es este Godofredo de Bouillon. Bouillon, francés. Godofredo de Bouillon. Este había ayudado a Henry IV, obedecido a Henry IV, pero Henry no, sino Enrique, perdón, es que me equivoco con el inglés. Enrique IV. Pero este tipo tampoco le gustaban los judíos, era sanguinario y todo, y Enrique IV era el que lo paraba un poco. Este fue el que conquista Jerusalén y el que declaran rey de Jerusalén en el año 1099. Listo. Esta Jerusalén estaba tomada desde los tiempos de Umar, 638, líder sarraceno. Y ahí, digamos, ellos sí tienen cierto éxito en esa campaña tan tremenda. Ahí sí van los guerreros experimentados de la nobleza. Ahí sí va mucha gente importante. Y desde luego, pues tienen más experiencia en la guerra. Es muy sangrienta esa cruzada, muy sangrienta. Ellos iban con una alma destructora impresionante. Las guerras con esos turcos son pero terribles. Pero ellos también matan judíos. Vamos a leer algo de eso, hermana Paula. Ningún bárbaro, ningún infiel, ningún sarraceno perpetró jamás las atrocidades tan despiadadas y a sangre fría como los portadores de la cruz de Cristo.
Al capturar la ciudad y, según se dice, cayeron de rodillas y prorrumpieron en un piadoso himno cuando vieron por primera vez la ciudad santa. El asesinato era la piedad, la violación, la ternura, el simple saqueo, la mera afirmación del derecho del conquistador. Los niños eran agarrados por las piernas, algunos arrancados de los pechos de sus madres y arrojados contra las murallas o lanzados desde las almenas. Otros fueron obligados a saltar de las murallas, algunos torturados, asados en lentas hogueras. Desgarraron a los prisioneros para ver si habían tragado oro. De 70.000 sarracenos no quedaban suficientes para enterrar a los muertos. Se contrató a pobres cristianos para que realizaran el oficio. Todos los sorprendidos en el templo fueron masacrados, hasta que el hedor de los cadáveres ahuyentó a los asesinos. Los judíos fueron quemados vivos en su sinagoga. Incluso al día siguiente, todos los que se habían refugiado en los tejados, a pesar de que Tancredo no estaba de acuerdo, fueron descuartizados. Más tarde, los pocos sarracenos que habían escapado, sin exceptuar a los bebés de 1 año, fueron excusados para vengar los insultos. Fueron ejecutados para vengar los insultos a los muertos y para que no se unieran al ejército egipcio que avanzaba. Qué terrible. Palabra, ¿no? Dice acá que no se había visto ni en los llamados bárbaros, ni en infieles, ni sarracenos. Se había visto semejante crueldad y barbarie que hicieron ellos. Ni a los bebés, ni a los niños. Aquí Gibbon retrata cosas más crueles aún. Abrían hasta los vientres de las mujeres. Daban al feto vivo. O sea, una cosa terrible. Y nadando en sangre, como dice, eso, todos los historiadores están de acuerdo en eso, que fue literalmente en ríos de sangre que salían de Jerusalén. En otra fuente dice que la sangre les llegaba hasta las rodillas. Salen de tanta gente que mataron. Sí, todos ensangrentados celebraron. Entonces, después de que todos los enemigos fueron sometidos y masacrados, con las calles de Jerusalén fluyendo con sangre y cubiertas con los cuerpos de los asesinados, los cruzados triunfantes arrojaron a un lado sus armas, aún apestando a sangre, y dirigieron sus pasos hacia el santo sepulcro. Se reunieron en esta meta de su larga y mortal marcha, y allí, en la imaginada tumba del Salvador, con las manos y los vestidos ensangrentados por su indiscriminada matanza de hombres, mujeres y niños inocentes, presumieron con lágrimas e himnos y actitud devota de expresar su gratitud a aquel que del Sinaí había tronado. No matarás. Y que sin resistirse en absoluto había entregado su vida y exhalado su oración, agonizante por sus enemigos. Y entre la multitud sangrienta y fanática, vislumbramos por última vez la causa principal de todo el proyecto fanático, Pedro el Ermitaño. Qué increíble, ¿no? En la imaginada tumba del Salvador que hasta el sol de hoy existe, la iglesia famosa del Santo Sepulcro, siguen imaginándose que ahí era la tumba del Salvador. Cantaron himnos, todos llenos de sangre ahí, pero no se dan cuenta de que aquel a quien presumían alabar había tronado del Sinaí, no matarás. Impresionante. Todo empezó por un ermitaño, Pedro. Bueno, esa es la crónica de él. Entonces se estableció el reino de Jerusalén, del que Godofredo de Boillón fue elegido por unanimidad como primer gobernante. Este reino continuó desde 1099 hasta 1187, cuando Jerusalén fue retomada por los maometanos bajo el mando de Saladino. En su toma de la ciudad, Saladino consintió en aceptar la ciudad y perdonar a los habitantes. A los cristianos griegos y orientales se les permitió vivir bajo su dominio, pero se estipuló que en 40 días todos los francos y latinos debían evacuar Jerusalén y ser conducidos con seguridad a los puertos marítimos de Siria y Egipto, que debían pagarse 10 piezas de oro por cada hombre, 5 por cada mujer y 1 por cada niño, y que aquellos que no pudieran comprar su libertad debían ser detenidos en esclavitud perpetua.
Para algunos escritores es un tema favorito e envidioso comparar la humanidad de Saladino con la masacre de la Primera Cruzada. Esa toma de Jerusalén solo les duró 88 años, del 1099 hasta el 1187. Ahí los mismos maometanos lo sacan bajo el mando de este rey maometano, Saladino, musulmán. Y qué curioso, él sí la toma en paz y coge a la gente a las buenas, la saca, simplemente pide un rescate por cada uno y para afuera todos los de Europa. Y ahí se les acabó la dicha. 88 años duran ahí en Jerusalén. Eso es lo que se llama, bueno, el reino de Jerusalén. En la historia, un pequeño lapso de tiempo donde el papado tiene control total de Jerusalén. Este Godofredo lo nombran rey. ¿Quién es Godofredo? ¿Ustedes se acuerdan de la señora que tenía plena confianza con Gregorio VII? La señora que abogó por Enrique IV. Es Matilde. Matilde, la tía de Godofredo. Matilde. Eso. Ella es la tía de Godofredo. Todo esto está en familia, ¿sí ven? Todo esto es una sola familia allá detrás, poderosísima. Está detrás de todo esto. Leyendo de ella dice que viene de familia cristiana. Esa es la historia que cuenta. ¿Qué tipo de cristiano, no? Porque puede ser católico, puede ser. Es que curiosamente también sucede casos muy raros con ella. Por eso les explicaba lo que suceden con estos niños o jóvenes. El papá muere misteriosamente y queda ella con otra hermana dueña de todos esos terrenos. Y pues así es como aparecen estos curas, llamémoslo así, y pues bueno, empiezan a ayudarle, ¿no? Entre comillas. Sí. Así es. Y bueno, acá entonces se les estipula. Cuando llega Saladino, los saca a las buenas, les da 40 días para irse. Él no los masacra. Qué triste, ¿no? Estas cosas, ¿no? Los que portan la cruz de Cristo hacen de todo y llegan estos que supuestamente pues no conocen al Señor y son más humanos. Esto es lo que dicen los historiadores. Y desde luego el enemigo usa esto para burlarse de lo que representa el cristianismo, de nuestro Señor Jesús. Un aporte, yo acá Sí. pensando, yo decía ahorita, le decía, ellos quieren, siempre ha querido, ¿no? Tomar Israel, usurpar esa tierra que realmente le pertenece al Señor y el Señor se la dio en su momento a Israel, ¿no? Pero ellos quieren como sea llegar y usurpar porque pues esa es la naturaleza de Satanás, entre otras, es un usurpador. Sí, tal cual. Su interés netamente Jerusalén. La diferencia sería meramente personal, pero no debemos olvidar que los cristianos se habían ofrecido a abandonar la causa y que los maometanos de Jerusalén soportaron los últimos extremos de un asalto y una tormenta. Se debe hacer justicia a la fidelidad con la que el conquistador turco cumplió las condiciones del tratado y puede ser merecidamente alabado por la mirada de piedad que lanzó sobre la miseria de los vencidos, en lugar de una rigurosa exacción de su deuda. Aceptó una suma de 30.000 bizantinos para el rescate de 7.000 pobres. 2 o 3.000 más fueron despedidos por su gratuita clemencia y el número de esclavos se redujo a 11 o 14.000 personas. En su entrevista con la reina, sus palabras e incluso sus lágrimas sugirieron los más bondadosos consuelos. Su generosa limosna se distribuyeron entre aquellos que habían quedado huérfanos o viudos por la fortuna de la guerra, y mientras los caballeros del hospital se alzaban en armas contra él, permitió a sus hermanos más piadosos continuar durante el plazo de un año el cuidado y servicio de los enfermos. Qué diferencia este tipo, ¿no? Increíble, un musulmán, ¿no? Un infiel, como llama el papado de esta gente. Él acepta una suma de 30.000 bizantinos, dice acá,
para que rescaten a 7.000 pobres, pues que no tienen cómo pagar su rescate. Pues era lo normal en esa época, ¿no? Pagar el rescate. Él coge a 2.000 o 3.000 más, los despide gratuitamente, les regala la libertad. Y que queda con 11 o 14.000 personas de esclavos. Luego él habla con esta reina, si no sé quién es esa entrevista con la reina. Bueno, es que voy viendo eso. Sus palabras, lágrimas, dice, sugirieron los más bondadosos consuelos. Dio limosnas para los huérfanos y los viudos de la guerra. Increíble. Gente que no era musulmana. Todo esto hizo Saladino. Y mientras los caballeros del hospital, estos son los templarios, después hablaremos de ellos. Esos sí se alzaban en armas contra él. Permitió que esos hermanitos piadosos, enfermos, pobres, les dio un año ahí para que guardaran a los enfermos. Bueno, ese fue Saladino. Cuadro de la época, todos entregando sus armas, los cruzados y hasta luego. Qué diferencia, ¿no? Bueno. Esta epidemia de fanatismo y salvajismo de las cruzadas continuó durante casi 200 años. En este tiempo, casi 7 millones de personas salieron de Europa Occidental hacia Jerusalén, de las cuales muy pocas regresaron. Así, este vasto número de personas fue convocado por los papas a la matanza, y esto sin un solo rasgo redentor y sin una sola causa justificante. La obstinada perseverancia de Europa puede ciertamente excitar nuestra lástima y admiración, que ninguna instrucción haya sido extraída de una experiencia constante y adversa, que la misma confianza haya crecido repetidamente a partir de los mismos fracasos, que 6 generaciones sucesivas se hayan precipitado de cabeza por el precipicio que se abría ante ellos, y que hombres de toda condición hayan apostado sus fortunas públicas y privadas en la desesperada aventura de poseer o recuperar una tumba a 2.000 millas de su país. Después de esta cruzada hubo 8 cruzadas más durante casi 200 años. Imagínense eso. Y ninguna tuvo éxito porque no volvieron a capturar a Jerusalén. Dios no los dejó. Y dice acá algo también interesante. Bueno, esto es una simple reflexión que hace ahí el historiador Gribon. Una cosa tan sin sentido, hermanos. 8 cruzadas más. No aprendieron con la primera. Pero solamente la primera tuvo éxito limitado. Después de ahí no pudieron volver a tocar Jerusalén. ¿Y quién ganó al final después de todo esto? Sin embargo, todos redundó en el enriquecimiento y por tanto en la gloria del papado. En primer lugar, todos los intereses en este mundo y en el siguiente de cada cruzado fueron tomados bajo la tutela especial del Papa, y como apenas ninguno de los que fueron regresaron, esta tutela se hizo perpetua, y bajo el espíritu invasor nativo del papado se fundió fácilmente en el control absoluto. Además de esto, todos necesitaban dinero para equiparse para las cruzadas. La propiedad de tal multitud a ser dispuesta de una sola vez causó que fuera vendible solo a un precio muy reducido, y a partir de los tesoros acumulados durante siglos y a tasas exorbitantes, la Iglesia prestó sobre los objetos de valor y las propiedades terrestres el dinero necesario. Por ejemplo, Godofredo de Bouillon hipotecó al obispo de Verdún y al obispo de La Lieja la mayor parte de sus grandes propiedades. Y como nunca regresó, esas posiciones hasta el día de hoy están en manos de la Iglesia de Roma. Durante al menos 2 siglos, este tráfico continuó silenciosamente, la Iglesia siempre recibiendo, raramente enajenando, y esto añadió a las ofrendas ordinarias de la devoción, los legados del remordimiento en el hecho de muerte, las exacciones por la absolución duramente trabajada, los sobornos prodigios del terror supersticioso, las limosnas de la caridad pura y abnegada. ¿Quién ganó? Entre comillas, ¿no? El papado. ¿Por qué? Porque todos los cruzados pues, necesitaban dinero para esa empresa tan terrible.
Entonces el Papa muy amablemente les dijo, nosotros les prestamos. Empeñen sus propiedades, sus tierras, sus tesoros, déjenlos con nosotros. Nosotros les prestamos dinero para que vayan a esta noble empresa, a esta noble causa. Cuando regresen, pueden redimirlas, se las devolvemos. Pero como tanta gente no volvía, todas esas propiedades quedaron en manos del papá. Y acá dan un ejemplito. Es el mismo Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de esa empresa de la Primera Cruzada, le hipotecó al obispo de Verdún y al de Legia la mayor parte de sus propiedades. Pero él nunca regresó y hasta el día de hoy esas posesiones están en manos de la iglesia. Tommy, pregunta. Cuando dice que hipotecó al obispo de Verdún y al obispo de Lieja, ¿esto qué quiere decir? Godofredo de Bouillon, para poder mantenerse en su guerra, poder alimentar a su ejército, entonces el Papa le dijo, pues, o hipoteque con nosotros. Entonces él fue a su obispo más cercano, los dos que le quedan más cerca, el de Verdún y el de Lieja, y les dijo, les hipotecó sus bienes. Entonces les escribió, ahí hicieron un documento, les deja los bienes, a cambio de eso los obispos le dan dinero en efectivo a Godofredo, con eso es que se alimentan durante los 3 años y se mantienen y pueden llegar a Jerusalén. La idea era que cuando Godofredo volviera, pues se le devuelven sus tierras. Pues como él llega con un botín de oro, pues puede deshipotecar eso, ¿no? Con interés. Pero como nunca volvió, se murió allá. Pero ahí hay algo que como que no cuadra porque primero ellos montan a no es que lo montan a este Godofredo, y luego a su vez hay una hipoteca ahí, es como si estuviera, no sé, hay algo como que no. Pronto Godofredo es un ejemplo, ¿no? Pero todos se tuvieron que mantener así. O sea, la iglesia no puso ni un solo peso en eso. Ellos no Es iban que a yo poner. tengo otra historia, porque lo que yo veo es que la iglesia, o sea, el papado estaba dividido en dos grupos. Y había una guerra de poder de quién se quedaba literalmente gobernando ahí. Entonces es como en cierta manera a una de las caras del papado empiezan a debilitarlo y sube esta nobleza. Por eso sí me gustaría saber mucho como ellos de dónde son. Pero sí tiene que ver con todo esto, ellos hacían era empobrecer, pero es como una guerra que no se ha contado de una división que había interna dentro de ellos. Bueno, ahí sí ya tocaría mirar más a fondo. Cierto es que la iglesia se quedó con todas las propiedades de toda esa gente muerta, porque nadie vino a reclamar. Increíble lo que hizo esta gente. Y no pusieron sino el discurso nomás. Y toda la gente fue a poner su platica, sus tierras y su vida, porque muchos no regresaron. Terrible esto. Otra pregunta referente a esos bienes ya que ellos empezaban a apoderar. ¿Quiénes más iban a esa guerra? ¿De pronto iba gente como de poder? Guerreros, cada feudo tenía su representante. Entonces, recordemos que el feudo tenía que ser pues leal primero al Papa, ¿no? Si quería seguir teniendo sus posesiones, sus tierras. Entonces era como un feudo del feudo, una pirámide donde el Papa era dueño de todas las tierras. Los del primer rango de feudo pues le rendían tributo al Papa en plata y mantenían al Papa y además si había guerra pues tenían que ir. Y ellos a su vez tenían otros vasallos por debajo que administraban sus tierras y también era obligación de ellos ir a la guerra. Todos ellos se empeñaron con el clero católico. Claro, o sea, si yo quería ir, tenía que empeñar lo que yo tuviera para poder mantenerme. Es como, me da la sensación como si a su vez
les estuvieran quitando a digamos, a todos estos feudos, ¿cierto? El control y el poder que habían adquirido a través del tiempo y estaba devolviendo nuevamente a uno de los grupos de Roma, del papado. Sí, Urbano II y su clan, desde luego, ellos son los que más se enriquecieron, increíblemente ricos, una cosa impresionante. Acá es por eso que sin ellos darse cuenta, con cada cruzada le estaban dando más y más al Papa, más y más al Papa. Cuando se dieron cuenta, el Papa era dueño de toda Europa. Pero ahí es donde yo le digo y les digo, hermanos, para que ustedes si quieren pueden estudiar, es a una de las caras de este papado, que fue el que en este momento estas cruzadas les sirvió principalmente a ellos. Una facción. Bueno, recordemos que hay un papa allí rival que es Clemente III, pero el que se roba, digamos, el show es este Urbano II. El otro lo minimizan, al otro no lo dejan gobernar, que es el que ha puesto Enrique IV. Y bueno, así termina el siglo XI. Así termina el siglo XI, muy mal, muy triste. Y esta última que dice, ya cuando se muere Urbano, dice, sin embargo, poco después, a principios del año 1099, Urbano regresó y volvió a expulsar a Clemente III. Este es el otro papa que les decía, el que había puesto Enrique IV. El 29 de julio del 99 murió Urbano II. En su lugar fue elegido el cardenal Reinerius, que tomó el título de Pascual II. El 13 de agosto del 99 a enero del 99, acá creo que me equivoqué, 109, algo así. Bueno, quedo viendo ese dato. Dice Pascual, acá es Pascual, continuó contra Enrique IV la guerra que había sido iniciada por Gregorio VII, que había sido mantenida por Víctor III y Urbano II. O sea, la misma línea este Pascual. Dice acá, Clemente III, el que había puesto Enrique IV, murió en septiembre del 1100. El partido de Enrique eligió inmediatamente un sucesor, pero fue hecho prisionero por Pascual el día de su elección y fue confinado al monasterio. Se eligió a otro en su lugar que 105 días después de su elección también fue capturado y encarcelado por Pascual. Este es un hueso durísimo de roer. También se eligió a un tercero que tomó el nombre de Silvestre IV, pero en pocos días fue expulsado de Roma por Pascual y murió antes de poder regresar a Roma. Ya la otra facción no le está funcionando más. Y esta facción aquí está como la línea, ¿no? Gregorio VII, Hildebrando, pero recordemos que este Gregorio VII está poniendo papas desde tiempo antes, ¿ok? Que empezó como un monjecito, Hildebrando. Víctor III, que solo dura 6 meses, Urbano II, ahí está la línea, esta es una sola línea de papas. Y Pascual II, que es el último de esta historia aquí. Esta es una sola línea, ¿no? En orden de aparición, Gregorio VII, Víctor III, Urbano II, el de las cruzadas, Pascual II. Esta es una línea, una única línea. Es la misma postura, la misma, todas son familia, todos son los ponen los mismos, ¿no? Entonces, ahí para también ahondar en esa línea. Y son los que le dieron la forma al papado, la cara del catolicismo. De aquí en adelante. Ahí busqué y dice que Pascual II fue de 1099 a 1118. Quién sabe, pues, por Wikipedia, no Gracias. sé. Ah, sí, aquí está, mira. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Entonces, este dura harto, siempre 19 años, siempre dura 18, 19 años. Y acá la guerra con los Enriques de Alemania sigue. La misma guerra. Que se levanta el hijo Enrique V y luego Enrique VI. Esa guerra sigue. Después Enrique V o VI, no me acuerdo, le da durísimo al papado también. A esta línea. Le da su otro golpe. Eso es más adelante. Pero bueno, hasta aquí llegamos con la
Ese poder dividido en dos poderes, lo llamo así, hasta hoy se está viendo esa pelea. Y es lo que se está viendo con Francisco, la línea de Francisco y la línea de Viganó. Sí. Y se vio con Benedicto XVI y Francisco. Ahí es donde me tiene un poco como un poquito, Tommy y hermanos, aquí entre nos, me tiene un poquitico como dudando un poco esa parte. Pero podemos seguirla estudiando. Okay. Quería, sí, no, para que me quede claro, ¿es entre Alemania y Francia la cosa? Siempre ha habido esa pelea, alemanes. Claro, sí, acá en el mapa. Estos papas que estamos viendo, esta línea, son franceses con familia en Roma. Son romanos, descendientes de emperadores romanos, y desde luego ya están mezclados con la nobleza de Francia. Esa es una línea. ¿Listo? Vamos a ponerla aquí. Franceses contra, bueno, sí, descendientes de romanos. Descendientes de romanos. Sí, señora. ¿Y en guerra con alemanes es? Con alemanes, sí, señora. Ah, bueno, gracias. Te lo voy a poner de azul. Los del cuadro rojo contra este cuadro. Clero alemán contra el clero ítalo-francés. ¿Listo? Francia ya se había sometido a Italia. Hace rato, claro, los francos estaban totalmente. El que estaba haciendo la resistencia son los Enríquez, que son alemanes. Esa es la guerrita que se está viendo ahí. Bueno, es una pregunta que se me ocurre ahorita, digo, ¿en qué momento? Porque yo estoy convencida de que estos de Alemania, digamos, su línea era la línea de un principio cuando se une la iglesia con el Estado. ¿Y en qué momento llega a cambiar eso aquí en Italia? Y el Panzer como si va subiendo, ¿no? Ascendiendo, va subiendo, falta Alemania. Sí, Alemania después cambia de linaje, después del Imperio Carolingio, él cambia de linaje a los sajones. Ahí ya es otro linaje, ya no son franceses ni descendientes de franceses, ya son alemanes pura sangre. Ahí es donde está un catolicismo diferente de esa línea. El primero que empieza esa línea es Otón, rey Otón. Ese ya no es francés, ese ya es alemán pura sangre. Y de ahí, después de Otón, salen los Enríquez. Enrique primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enríquez hay ahí. Todo eso es un solo linaje de alemanes pura sangre. Ese clero es diferente, es el clero casado, es el clero, ahí el Señor tiene pueblo. Gente que es, sí, abre la palabra, la estudia, la predica, ama al Señor. No todos, ¿no? Pero sí hay gente ahí. Y este mismo Enrique, con todo y la manipulación que hacen, protege a los judíos, da libertad religiosa. Por eso muchos judíos, en ese momento, cuando sale Otón, él ofrece protección a los judíos migran allá muchos. Y por eso ahí empiezan a haber comunidades judías en Alemania. Por esa línea, no por los franceses. Los franceses no quieren mucho a los judíos, pero sí por los alemanes. Y los Enríquez se convierten como protectores de los judíos. Por eso ahí que empieza como la guerra entre ese clero de allá y el clero de abajo de Italia, unidos con los franceses. Bueno, hay cositas para seguir preguntándole al Señor. Bueno, si no hay comentario adicional, pero que Señor, creo que el Señor nos ha bendecido el día de hoy con todo este tema. Se ha hecho más, creo yo, más digerible, sencillo y nos ha dejado profundo interés de que todo esto se vuelva a repetir. Majestuoso y poderoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos y la tierra es el estrado de tus pies. Toda gloria, honra, alabanza y loor
son dignos de ti, oh Señor. Te damos muchas gracias por este día santo que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, porque sabemos que la historia está dentro de ella. Posiblemente a muchos no nos guste, pero vamos aprendiendo y nos va gustando también. Gracias por este grupo, por cada hermano que ha estado conectado, por las personas que de aquí en adelante, yo sé, Señor, volverán a ver estos videos y muchos serán llamados, Padre bendito, por estos temas maravillosos que has puesto en la mente de Tommy, Jessica, Elcira. Gracias por cada bendición que recibimos de ti en este día, por los momentos que pudimos estar de rodillas, conectándonos con el cielo. Este es el día maravilloso en que tus hijos y todas tus criaturas debemos tener una conexión especial. Un día de delicia santo, como lo dice Isaías, de reposo santo, porque aprendemos a reposar en ti y nos olvidamos de situaciones adversas, Señor. En estos momentos pedimos, nos perdones cada pecado, cada transgresión, iniquidad, cada debilidad que en nuestras vidas haya. Por favor, solo tú nos puedes santificar. Por eso dice tu palabra que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ponemos en tus manos sagradas cada plan, cada proyecto que haya para esta semana, Señor. Que extienda tus alas de amor, nos arropes nuestros hogares, nuestras familias. Ponemos los esposos, las esposas, los hijos, los nietos, las madres, padres, familia, parientes cercanos, lejanos. Depositamos nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros, compañeras, la hermandad en la ancha faz de la tierra y de manera especial enemigos si los hay en nuestras vidas, Señor. Gracias desde ya te damos por cada bendición que en esta semana vamos a recibir. Bendición del alimento, la bendición de la protección, del vestido, del calzado, la bendición de un techo, Señor. Y saber que vamos a tener paz porque tú estarás con nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias nuevamente en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.